Hola, 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 hola. Hola, hola. 1, 2, 3. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Muy buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación. Y ante tan poquito tiempo y tan corto espacio de presentación, vamos a pasar directamente a nuestras placas para poder hablar rápidamente y ser parte de este importantísimo congreso internacional que organiza, al menos para mí, mi querida República de Cuba, hablar de lo que es este contexto de un envejecimiento activo y saludable. ¿Qué podemos empezar a ver como parte de la cronología de este envejecimiento? Porque hablamos de un recorrido de vida y de un tramo en el cual tenemos que ser conscientes de que va a transcurrir la vida y que nos va a atravesar un montón de circunstancias. Lo vamos a ver desde las acciones emocionales, como primera medida, y disculpen que esté en inglés algunas indicaciones, pero los momentos más modernos que podemos encontrar, o los argumentos más modernos que podemos encontrar, a veces vienen escritos en inglés. Y nos habla de una curva de satisfacción. Fíjense que en el ángulo inferior habla de la edad y habla de porcentajes de satisfacción que tiene el ser humano de 0 a 10, y que a partir de los 20 años empezamos a una curva decreciente que tiene que ver con el mayor grado de responsabilidades y el mayor grado de cuestiones que uno empieza como ser humano a afrontar. La culminación de sus estudios semiprofesionales o profesionales, la estabilización laboral, la formalización mucho más rígida de una familia, las cuestiones que esto vienen atravesando a través de la familia, del trabajo y del estudio, que viene creciendo, pero a partir de los 50 años, los que ya doblamos esa curva, o que, como decimos en Argentina, doblamos el codo, empezamos a, supuestamente, si cumplimos con algunas cuestiones, a mejorar esa satisfacción. Otra manera de mirarlo es desde las acciones sociales. Aquí podemos verlo un poquitito mejor, y está por suerte en nuestro idioma, ese eje cronológico a lo largo de toda la vida, y decimos que lo tomamos hasta los 80 como una línea, ya veremos más adelante cómo es esto, del nacimiento, la educación primaria, la universidad, la educación secundaria, el trabajo, la boda, la pareja, el primer hijo, la compra de una casa o la adquisición de una estabilidad habitacional, depende del lugar del planeta en donde estemos ubicados, nuestro primer nieto, satisfacción plena y orgullo personal que uno puede tener, y la lógica y consecuente etapa de nuestros últimos días hasta la muerte. Pero también se está empezando a medir desde las acciones motoras, y esto tiene que ver con el contexto geopolítico del planeta. ¿Sí? Nosotros ahí vemos distintas coloraciones y vemos que es mayor la incidencia de inactividad que la incidencia de actividad. Fíjense que países como China tienen mucho movimiento, países de África tienen mucho movimiento, estamos hablando de países que han sido medidos, ¿no? En nuestra Latinoamérica también, incluso ustedes también desde la isla con un porcentaje, quizás por la falta de datos, yo coincido en esto también, ahí, por eso dije una posición geopolítica, de cómo es el movimiento y la inactividad o la actividad que tiene el ser humano en el planeta. Pero esto tiene una tendencia atrape. Para mí es la tendencia al sedentarismo que atraviesa todo el planeta y que viene siendo quizás la pandemia oculta que estamos atravesando. En 2008, la Organización Mundial de la Salud, junto con un montón de países del primer mundo, decían que entre los 5 y los 18 años había que hacer una determinada cantidad, como ahí ustedes la tienen escrita para no utilizar mucho tiempo,
en distintas franjas etarias de actividad física, pero fíjense que entre los 19 y los más 65 hablan de que tiene que haber 150 minutos de actividad física por semana. En una división rápida podríamos decir que son 30 minutos de lunes a viernes o unos 20-25 minutos todos los días de la semana, y eso va a hacer de que nosotros estemos en una acción motora hacia el envejecimiento, cumpliendo con nuestras satisfacciones corporales y fisiológicas. Pero cuidado, apenas el 20% de estos adultos y el 5% de nuestros adultos mayores intentan estar activos. Estas son acciones que yo tengo medidas desde 2008 a 2020 con adultos y adultos mayores en la República Argentina, que puede ser un semblante, incluso se puede perjudicar más en países latinoamericanos del lado de la cordillera de los Andes y en algunos sectores de habitabilidad del Brasil. Por ende, estamos hablando de cifras de entre el 80 y el 95% de adultos y adultos mayores inactivos, que no cumplen con los mínimos de movimiento. Fíjense, también la inactividad habla de países como Alemania y Nueva Zelanda, con porcentajes de inactividad, pero acá depende fundamentalmente de la posición socioeconómica, porque sus trabajos requieren de menor contexto motor, de mayor cuestión cognitiva, pero de menos desgaste motor. Y sus pasatiempos también pasan a ser mayor tiempo frente a las computadoras, con juegos, con teléfonos celulares y que están todo el tiempo jugando. Entonces, también el pasatiempo pasa a ser una actividad sedentaria y no un pasatiempo motor. Como lo ven ustedes, les hablo a la mayoría de mis queridos amigos cubanos. Yo tuve la dicha y la belleza de estar en su país en 3 oportunidades y ver a los niños con una ramita de árbol y una piedra jugando al béisbol, o verlos lanzando a embocar en un tachito como en un básquet, es lo que más o menos en los potreros de Argentina pasa con el fútbol. Entonces podemos decir que nuestras poblaciones son un poquitito más activas hasta determinados momentos sociales o de responsabilidades. ¿Sí? ¿Cómo seguimos? Fíjense que se habla también de que los países, esto que hablábamos recién, los países del cordón cordillerano de la Latinoamérica, pasa esto, pero no estamos llegando al objetivo de la Organización Mundial de la Salud para el 2025. Esto es una gran preocupación y esto abre el paraguas y abre el gran paradigma del sedentarismo que viene solapado como la próxima gran pandemia. ¿A quién se considera inactivo cuando el ejercicio debería ser? Bueno, esto que hablábamos recién de los 150 minutos de ejercicio moderado para adultos mayores, estas son mis adultas mayores en evaluaciones. Esta gente estuvo medida durante 5 años, ya van a ver adelante cómo los evalué, y esto es una realidad palpable. En cambio, Europa sugiere, qué rozagantes que se los ve, ¿no? Están preparados como para la foto. Hay mucha diferencia entre la foto de uno que es real y el otro que es preparado para la imagen. Sugiere empezar a hacer con estos adultos mayores trabajos de fuerza y trabajos de fuerza-resistencia. Cosa de que, como mínimo 2 veces por semana, se estimule mucho más a la masa muscular. Esto sería cuestión de desarrollar alguna otra vez. Yo creo que en el segundo congreso vamos a tener un poquito más de tiempo para poder explayarnos en esto. ¿Qué le solicitamos a estos adultos mayores para el tránsito de esas 2 etapas de la vida? Recobrar, rehacer, retomar acciones motoras, cognitivas y sociales. ¿Para qué? Para que se recuperen esos hábitos de vida cotidiana en los adultos mayores. O sea, yo no le voy a pedir a una adulta mayor de Cuba a los 50 años que esté en la calle con la ramita y pegándole a la piedra porque seguro su coordinación oculomanual o su estabilidad motora ante el equilibrio estático y dinámico se pierda, pero sí que siga conservando la marcha de la resistencia aeróbica. Hay un trabajo muy, muy bonito que habla de los 2 minutos de trabajo que hizo la Universidad del Vedado con respecto a la marcha de los adultos mayores. No habla de resistencia general aeróbica, coincido plenamente con ellos, pero sí habla del tiempo que tienen que hacerlo, y realmente es muy buen trabajo. Si tienen acceso a él, está muy bien hecho.
envejecer tiene la transversalidad de las acciones morfológicas, psicológicas, bioquímicas y psicológicas. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Aparece todo el tiempo. Desde que yo empecé a tener esta amable charla y este amable intercambio de conceptos, que ojalá siendo el primero no sea el último con todos ustedes y con todas ustedes, envejecí. Así como envejecieron los aparatos de transmisión, mi computadora envejeció, yo envejecí, el tiempo de mis plantas aquí en mi casa también envejece, es inevitable. Entonces lo que tenemos que tratar de tener es un tránsito mucho más adecuado para ello. Con la práctica activa, sistematizada, controlada por un profesional de la actividad física, o sea, nosotros, los profesores de educación física, los licenciados, los especialistas en la actividad física o en la cultura física, como tan lindo le dicen ustedes en Centroamérica, somos conscientes de que el beneficio para la salud es todo esto. Disminuir el riesgo de mortalidad, ¿sí? Mejorar o retrasar el desarrollo de la hipertensión en los hipertensos, mejorar el perfil de los lípidos, mejorar la regulación de la glucemia, mejorar la digestión y el ritmo intestinal, mantener y mejorar la imagen personal. ¿Por qué? Porque si yo me mantengo erguido y con un tono muscular adecuado y estilizado, voy a mejorar mi postura y voy a mejorar mi fuerza. Y también voy a mejorar la imagen para con el otro. De esto voy a hacer una salvedad y voy a abrir un gran paréntesis. La carga de actividad física que tienen ustedes en los 3 niveles educativos, el primario, el medio y el universitario, con todos esos días que hacen actividad física, que no pasa en toda Latinoamérica en la cantidad y en el volumen de tiempo, hace de que sus adultos lleguen a una postura de tono muscular y de postura de equilibrio que es hermosísimo verlos. Es elegante ver a un hombre cubano y es elegante ver a una mujer cubana caminando por la calle, simplemente eso. A menos de que los empiecen a atravesar patologías, a menos de que tengan un contexto geopolítico como el que atraviesan ustedes hace 62 años. Pero eso es otro tema. Pero tiene que ver y tiene la injerencia en la actividad física y tiene la injerencia en la cultura física de todo habitante del planeta. Entonces, también hay que tenerlo en cuenta, porque no solo de la salud, sino que también de los contextos externos e internos, que ahora ya lo vamos a ver un poquito más aplicado. ¿Qué buscamos con todos ellos? Son de carne y hueso estos mis adultos mayores, mis viejos, como le digo yo cariñosamente. Que si su cuerpo se mueve todos los días en cualquier manifestación motora, va a crear un hábito. Y si yo ese hábito lo sostengo a lo largo de estos 2 últimos tramos de vida, va a sentirse mejor. Y le va a permitir tener mejor movilidad, mejor accesibilidad y mejor prestación a la sociedad. ¿Por qué? Porque va a empezar a hacer que las políticas públicas cumplan hasta el último minuto de nuestra vida. Estas imágenes hablan por sí solas. Salvo la que está haciendo el Jam de básquet, que es un alumno nuestro de una colonia recreativa que tenemos en el verano como colonia de vacaciones para adultos mayores, las otras son sacadas de la internet. Pero fíjense, el señor que está lanzando era recolector de residuos. Jamás en su vida hizo un lanzamiento de básquet, pero miren lo que le salió. Era un partido de varones contra mujeres de más 75 años, al básquet en una colonia de verano. Es admirable el poder estimular esas huellas motoras que estuvieron en algún momento en su cuerpo. Él estaba acostumbrado, como recolector de residuos, a que las bolsas de los residuos pasen del piso al camión en un movimiento. Bueno, se lo aplicamos al lanzamiento de básquetbol y fue ese resultado de foto. Yo les sugiero que además de esos 3, 4 estímulos semanales que lo vamos a controlar, lo vamos a planificar y lo vamos a sistematizar, recurrir a ese gran amigo del enfoque holístico que es la mirada integral, pero además como enfoque holístico, el entrenamiento invisible. Y vamos a ver algunos ejemplos. Que se cepillen los dientes, obvio que se van a cepillar los dientes, pero empecemos a darle la consigna de que sea con cualquiera de las 2 manos, en el formato que quieran, en el del niño o el del caballero. Abrir y cerrar las cerraduras, que ustedes tienen la maravillosa suerte de que muchas cerraduras no abren o no cierran, porque tienen esa hermosa libertad de poder vivir sin ataduras y con una seguridad que genera el prójimo. Pero nosotros que tenemos que usar muchas cerraduras, y en Latinoamérica es muy común esto de tener 2 o 3 cerraduras en una puerta, o de tener hasta mismo candados en el interior de las casas, bueno, que abran con una mano y que abran con la otra las cerraduras, porque eso le va a ejercitar los hemisferios cruzados.
la apertura de cualquier manera, igual que el cepillado, el barrer, el cepillarse el pelo, el ponerse el calzado, el abrocharse la ropa interior, y no abrochársela por delante y girarla, sino que abrochársela por detrás, que yo pueda mantener esa coordinación. Los cordones. Son tareas motoras cotidianas, son entrenables y hacen de que se recupere muchísimo mejor esa actividad de los ambos hemisferios. ¿Cuál es el objetivo de base que uno tiene cuando habla de esta pasión de la cultura física? Llevar a la mayor cantidad de habitantes de nuestra sociedad a un estado de conducta motora programada, sistematizada y controlada por un profesional del área. ¿Qué quiere decir? Que haya más momentos de actividad física sistematizados, planificados y controlados por profesores de educación física. Contamos con gente que atravesó la vida y en nuestra Latinoamérica encontramos millones y millones de habitantes que no pasaron por la actividad física, más que la actividad motora que le ofreció el trabajo, más que la actividad motora que le ofreció, en algunos casos, su estudio de nivel primario, en algunos otros, con suerte, el del nivel secundario y muy poquitos el nivel universitario. Recuperar hábitos de vida cotidiana que nos garanticen mantener los últimos tramos de nuestra vida con autovalía e independencia. No hay nada mejor que yo sentir voluntad de ir al baño e ir solo, hacer mis necesidades fisiológicas solas, higienizarme solo y volver a salir de ese lugar, sin que me lleven. Si yo puedo prolongarlo hasta el último día de mi vida, va a ser mucho más, va a ser mucho más y mejor mi autovalía y mi independencia. Pido perdón por si voy muy rápido, porque en estos 20 minutos uno quiere dar este contexto de envejecimiento, entonces capaz que a veces cosas pasan muy rápido y no me gustaría que fuera así. Vamos a definir acondicionamiento físico, que todos nosotros sabemos que es el desarrollo de las cualidades mediante un ejercicio. El ejercicio físico lo configuran aquellos movimientos que le dan forma a esas cualidades físicas. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que detenernos en estos adultos y en estos adultos mayores en la intensidad con su definición y en su volumen con su definición. ¿Para qué? Para poder ver esto, miren, la incidencia del volumen y los límites que tiene la intensidad. Yo voy a correr la imagen, perdonen que no los quiero marear, pero no quiero que sean interferidas las placas. Acá tenemos 3 momentos de nuestra vida cotidiana. Les presento a mi hijo Sebastián cuando tenía 8 años, les presento a Diana, mi profesora de la adolescencia, que hoy es una adulta de 70 años, y le presento a mi vecino, don Renan, de la casa de enfrente, de 100 años, que se sienta enfrente de mi casa, así como lo ven todos los días, a leer el diario, y sin anteojos. Entonces, tener en cuenta que el volumen sea importante de medir en la distancia o en los kilómetros que hacen, tal el proyecto que daba la Universidad del Vedado. Que controlemos ese peso corporal que no sea excesivo a los índices de masa corporal y que tengamos en cuenta que el número de ejercicios, repeticiones y series tiene que ser controlado. Pero la intensidad va a estar acorde a la edad, la intensidad va a estar acorde al nivel de entrenamiento previo que yo evalué de ese entrenado por mí y la etapa de la temporada. Ustedes tienen la dicha y el placer y la bendición de tener un clima parejo durante todo el año. Pero nosotros aquí en la Patagonia, por ejemplo, donde yo vivo, al sur de la República Argentina, vamos desde -7, -10 grados bajo cero, a 40, 45 en el verano. Entonces también hay que tener en cuenta la temporada del año para muchos países de Latinoamérica, del lado de la cordillera de los Andes, y de envidiarles el clima que ustedes tienen a lo largo de todo el año. Fíjense, encontramos que está relacionado la intensidad del volumen con el rendimiento de ellos. Si yo los hago mover todos los días a un ritmo lento, igualmente voy a tener el resultado de esa sumatoria como un trabajo de resistencia aeróbica. Y la intensidad del volumen van a estar a lo largo de ese plan de entrenamiento. Yo no tengo que decir que dentro de un mes el viejo se tiene que mover. No, dentro de un mes ese adulto o ese adulto mayor tiene que esperar al próximo mes y volver a hacer. Y esperar al próximo mes y seguir haciendo, así hasta los últimos días. Pero el eje de nuestra charla no pasa por el acondicionamiento cotidiano de la población hacia el envejecimiento. Cuidado. Nosotros tenemos que ver que la línea de la vida, y ahora se las presento con un poco más de imagen genérica, tiene que ver con esto. Yo les pongo en rojo el movimiento o la acción motriz, en verde la relación socioafectiva, en todo el contexto de vida, y en azul las formaciones cognitivas. Pero fíjense que hago que el adulto o el adulto mayor, que lo podríamos empezar quizás desde los 35 y correr esa franja, pero está atravesada todavía por el trabajo y por eso la dejamos así,
tiene que tener en cuenta que es fundamental empezar a mirarlo holísticamente, empezar a mirarlo en un contexto general y no decir, bueno, seguí corriendo. ¿Y cuánto? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? Esas cuestiones son las que tenemos que resolver. Yo voy a ver ese aprendizaje o ese abordaje holístico desde estos tres lugares, que todos los conocemos, lo hemos estudiado durante nuestra carrera de formadores de la actividad física, desde lo cognitivo, de lo socioafectivo y de lo motor, interrelacionados. Pero ¿qué pasa? Empiezan a aparecer índices externos, que es lo que hablábamos antes, la alimentación, la cultura, las creencias, la sociedad, la raza, las costumbres, su sexualidad, si vive solo o si vive acompañado dentro de lo singular y lo plural. ¿Qué región geográfica? Recién hablábamos de las diferencias térmicas que tengo yo en la Patagonia. Yo hoy amanecí en abril con 2 grados. Y seguramente ustedes amanecieron con 20 o con 30. Y cualquier otro país también tiene esa diferencia, pero mis vecinos de acá a 400 kilómetros de Bariloche están nevando. Entonces tengo que tener en cuenta eso también y la formación integral. ¿Pero qué pasa? Planteémonos chiquitito esto, mirá, desde lo socioafectivo, que si socializan su afectividad y su comunicación mejora, esto no hay duda. Socializar, hacerlo juntarse. Encontrate con el vecino y salí a caminar. Anda a contarle la noticia que te dieron. ¿Te enteraste de algo? Anda caminando hasta la casa, anda a visitar a los nietos. Desde lo cognitivo, contar esa información, ¿sí? Conociendo que esto le da un beneficio a su vida. Entonces, yo le pongo, anda, da la noticia que te conté, pero además transmitila, decile que a vos te va a mejorar esto, lo otro, lo que estuvimos viendo antes que todos nosotros sabemos. Y desde lo motor, que si obviamente lo que le hacemos entrenar hace que recuperen habilidades, va a estar mucho mejor ese entrenamiento, y eso le va a hacer poder seguir pasando la escoba, el lampazo, limpiar un vidrio, atarse los cordones, vestirse, y ser un hombre y una mujer feliz. Yo la visión general la atravieso de esta manera. Mira, le pongo la curva en violeta, esa curva de la vida, que en distintos momentos se atraviesa y empieza a tener coincidencia, pero además las situaciones cotidianas que nos pasan, que decíamos antes, el clima, la temperatura, la alimentación, la cronología, el espacio geográfico, todo eso nos sigue atravesando. Y esta es la visión que nosotros tenemos que hacer para que ese hombre, en ese contexto a futuro, que son las últimas 2 grandes etapas de la vida, llegue mucho más sano, pero no desde la salud solamente, sino que sano desde su condición socio-cognomotora, que es también una gran parte de la felicidad. Reírse no solo hace que uno use la mayor cantidad de músculos que puede usar, sino que además reírse significa que lo comunico, reírse significa que fui hasta un lado y usé mi motricidad. Hay actividades de la vida cotidiana, y no quiero detenerme mucho, que están orientadas hacia la interrelación con el medio, orientadas hacia la educación y el trabajo, orientadas al cuidado de su propio cuerpo, o orientadas al tiempo libre. Me voy a detener esta, la del cuidado de su propio cuerpo. Va por la higiene personal y el aseo, que habla de su autonomía y autovalía y su independencia. El vestirse, alimentarse, si tiene actividad sexual o no. Y no hay que descuidarla hasta el último día de la vida. Y obviamente su descanso. Entonces, cada uno de estos ejes, que a ustedes les va a quedar este material, porque yo lo estoy mandando grabado y porque estoy dispuesto a responderle a todo lo que quieran, aparece mi Instagram y mi mail al final, para que no quede mi conocimiento en mí, sino que sea para todas y para todos. Fíjense, yo cuando evalué a mis adultos mayores durante 6 años hice esto. Los evalué caminando, subiendo y bajando tramos de escalera, jugando con los nietos, haciendo jardinería, el simple hecho de agacharse o ir hasta el piso, sentarse y pararse con autovalía, sin agarrarse de ningún lado, y entrar y salir de la bañera, de la ducha. Pero vieron que para que no se nos meta de agua dentro del baño hay un escaloncito, bueno, el poder hacerlo, ese equilibrio dinámico sobre una situación húmeda, sobre lugares resbaladizos, y empezar a que se puedan mover. Estas cuestiones que yo evalué con protocolos muy simples, y los hábitos de vida cotidiana, que los vuelvo a pasar rápido para que no los aburran, me hicieron ver que podía mejorar el equilibrio, me hicieron ver que le podía mejorar la coordinación, su fuerza y los desafíos. Los empecé a desafiarse en meterse en medios acuáticos, a hacer travesías de desniveles. Nosotros acá tenemos la meseta patagónica y tiene 200, 300 metros de altura sobre el nivel del mar, estamos a 600 más o menos. Entonces eso también empieza a jugar con su capacidad cardiovascular y los meto en ese tipo de desafío de trekking. Pero esta consecuencia, fíjense, la obesidad en la infancia se puede mantener hasta la edad adulta.
Y el riesgo de la obesidad adulta a veces nos da un daño elevado, porque es ese adulto mayor que necesita de asistencia, necesita de medios, necesita de control y pierde su autonomía. Rápidamente, la mortalidad por enfermedades coronarias por la inactividad física es muy alta, 50%, es muy alto. Yo tengo que tener en cuenta que del sedentarismo se desprende la obesidad. Estos datos los tenemos ya volcados, que son comprobables del año pasado, que el 46% de riesgo de contagio de COVID se dio en sedentarios. Pero además, les puedo agregar algo, yo tuve COVID hace 2 meses y me estuve haciendo hasta la semana pasada estudios coronarios, y me decían que el 80% de los que tenían el COVID que yo atravesé, con alguna insuficiencia respiratoria y con algunos problemas pulmonares, terminaban el 80% en terapia intensiva, y de ese 80% terminaban en la muerte. Fíjense lo importante que es no estar sedentario, ¿no? Los hábitos dietéticos no implican salubridad, y la menor actividad física en personas con obesidad se asocia a una peor respuesta inmunitaria. Esa pancita que ninguno queremos tener y que todos deseamos que se vaya, hay que cuidarla y hay que atenderla durante toda la vida. Esa grasa abdominal es perjudicial porque va sobre los órganos, e implica que haya mayor restricciones de movimiento, que haya mayor consumo de energía para que la sangre pueda atravesar esa materia grasa, y además nos pierde nosotros posibilidades de estar mucho más inmunes. La línea de vida, fundamentalmente, y para ir terminando, nos obliga a reintroducir a la actividad física, a la cultura física o la educación física en toda la vida cotidiana, a lo largo de toda la vida. Nos obliga a sistematizar y a programar que acciones de esa actividad motora pasen en todas las franjas etarias. Nosotros suponemos o presuponemos que los niños con la escuela y con los clubes, con la escuela y con las actividades extraprogramáticas están cubiertos. Pero ¿qué pasa cuando entra a la acción laboral cualquier individuo? Necesita seguir haciendo actividad física para no perder esos cánones. Todo lo que no se haga después de los 35 años empieza a perderse, desde la condición cognomotriz, desde la condición neurológica, y por ende afecta a nuestra motricidad. Y sobre todo jerarquizar a nuestra profesión, porque nosotros estamos presentes a lo largo de toda esa línea de vida. Ellos que son palpables, ellos que son muestras de mi trabajo a lo largo de todos estos años con adultos mayores, me demuestran que en la primera imagen de arriba pueden coordinar 2 elementos, un aro y una pelota. Yo la puedo hacer nadar a alguien que nunca entró en una pileta. Puedo hacer que mantengan su flexibilidad, que el sobrepeso sea entrenable, de que cualquier edad sirva para desarrollar la capacidad aeróbica en lo cardiorrespiratorio, una marcha lenta, o que puedan trotar y correr. Así que los invito a que ese envejecimiento sea activo y saludable. Miren una proyección de nuestro planeta, para no entretenernos mucho más, perdón, que se me pasa un poquito de tiempo. Este es el porcentaje de adultos mayores que nosotros tenemos que apuntan. A este momento es el 20 al 22% del planeta. 1 de cada 5 adultos mayores de Europa tiene 65 años. Y en Latinoamérica hay cerca de 76 millones. ¿Qué dice? Que el planeta va a tener por parte de Latinoamérica solamente 168 millones en el 2050. Estamos ahí, estamos a 30 años. Todos los que estamos aquí en la sala vamos a ser adultos mayores dentro de 30 años. Con un promedio de vida, que dice la Organización Mundial de la Salud, de 83,4 años. Esa es una expectativa de vida brillante. Ojalá todos podamos tener las condiciones de vida para llegar a ese envejecimiento y mantener este contexto. La Organización Mundial de la Salud dijo que adulto mayor era todo aquel que había dejado de trabajar formalmente. Pero yo digo que ya no hay que tener en cuenta a ese adulto mayor, sino que hay que empezar a prepararlo desde la adultez y llevarlo y conducirlo a que no se dejen esos cánones de movimiento. Envejecer, ojalá fuera en todos los países, o envejecer, ojalá fuera en el planeta, el éxito de las políticas públicas de salud, el desarrollo socioeconómico para todas y para todos en igualdad de condiciones. La Organización Mundial de la Salud es un poco ingrata en estos conceptos, porque muchos países del planeta quedamos fuera de este contenido. Lo digo como un país de Sudamérica con restricciones de formato económico, con restricciones de formato de dependencia, y ustedes de esto saben muchísimo más que yo porque lo padecen desde hace 60 años.
Yo todavía estoy por cumplir 59, así que lo padezco hace 58 nada más. La intención es que siempre estén motivados, siempre estén activos y siempre cotidianos. Esto es que todos los días refuercen esa acción motriz. Muchísimas gracias. Espero que esta charla les haya servido. Voy a dejar de compartir y, sobre todo, les voy a decir a todos ustedes que fue un placer estar aquí presente. Muchísimas gracias. Hasta pronto y quedo abierto para sus preguntas. Hasta luego.